En esta ocasión quiero hablarles sobre algunas malas prácticas que se están dando en el pueblo de Dios que nosotros entendemos que no son bíblicas, cuya práctica se llevan a cabo en los siguientes temas: en la sangre de Cristo, la gloria de Dios, nuevas revelaciones, en sueño y reprender demonios. Esto nos lleva a nosotros a la verdad bíblica, y yo quiero que usted entienda que esta práctica usted tiene que abandonarla si usted la está utilizando. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos enseña en el primer punto que acaba de mencionar con relación a lo que es la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo no es, escuche bien, para nosotros cubrirnos con ella. Nosotros, o mejor dicho, la iglesia toma esto para decir: yo voy a cubrir mi casa, yo voy a cubrir mi carro, yo voy a cubrir a mi familia, yo voy a cubrir a mi negocio. Y la sangre de Cristo no es para eso. Entonces nosotros sacamos de contexto el verdadero sentido que tiene la sangre de Cristo en nosotros. ¿Y cuál es? Escuche bien lo que el apóstol Juan dice en su primera carta a sus oyentes. Él le dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, que la sangre de Cristo no es para hacer todas estas cosas que yo acabo de mencionar, sino para limpiar nuestro pecado. Para eso es la sangre de Cristo. Entonces, si nosotros seguimos utilizando la sangre de Cristo, haciendo mención sobre esto, estamos falseando en la verdad bíblica, y tenemos que apegarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, dejemos esa mala práctica, porque esa práctica no es bíblica. La otra parte que quiero mencionarle es hablar sobre la gloria de Dios. Es decir, mencionar el nombre de la gloria de Dios no está mal. Pero ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones en las iglesias se arman eventos, o un predicador en cualquier momento determinado hace mención de la gloria de Dios como nada, como algo sencillo. Déjeme decirle lo siguiente: que la gloria de Dios en este tiempo se ha trivializado. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que dice: ustedes verán ahora que va a haber un derramamiento de su gloria, y vamos a hacer un culto donde allí nosotros veremos la gloria de Dios, y la gloria de Dios va a pasar tal y tal cosa. Nosotros diseñamos lo que va a suceder con la gloria de Dios, como que si nosotros, es decir, llevamos a Dios a hacer lo que nosotros queremos, y no es así. Dios, cuando dejó manifestar su gloria, lo hizo en momento específico. En el caso de Moisés, cuando subió al monte Sinaí, que le pidió a Dios, y ya ustedes conocen la historia mucho, ¿verdad? Donde él le dijo que quería verlo, y Dios no le permitió que lo pudiera, sino que dijo que iba a ver su espalda. Entonces, no hubo tal manifestaciones como a veces nosotros esperamos. ¿Por qué razón yo digo esto? Porque si Dios manifestara su gloria, su peso de gloria como tal, yo estoy seguro que en ese lugar donde nosotros pedimos que haya tal manifestaciones, ahí no queda ni uno vivo. No quedaría nada vivo, porque nuestro cuerpo no tiene la condición para nosotros soportar la manifestación de la gloria de Dios. Por eso yo digo que la gloria de Dios en este tiempo nosotros pues la hemos trivializado. Es un punto muy interesante para nosotros darnos cuenta en cuanto a esto y decir lo siguiente: fíjese que cuando Dios se manifestó aquí en el monte Sinaí, el pueblo entró en un terror tan grande que le pidió a Moisés de que hablaran ellos con Dios, que fuera Moisés quien hablara con Dios y no ellos, porque ellos se metieron en gran terror, porque nadie en lo absoluto puede soportar esa manifestación de la gloria de Dios. Y de hecho también puedo decir lo siguiente, para que estemos claros en este punto: no quiere dejar dicho que usted no mencione la gloria de Dios, porque usted puede hablar sobre la gloria de Dios. Ahora, pedir tal manifestaciones a veces en canciones que derrame su gloria, tal y tal cosa, eso nosotros lo hacemos, o se hace, mejor dicho, por tal de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, lleve esto a una verdad
y practique lo que la palabra de Dios pues nos enseña. Si la palabra de Dios no nos enseña eso, no continúe usted en esta práctica de nosotros pedir esa manifestación de la gloria de Dios. Pero hay otro tema. El otro punto interesante también, hablar sobre las nuevas revelaciones. En muchas ocasiones, usted escucha a personas decir de que Dios le ha dado una revelación. Yo tuve una revelación y Dios me dijo tal cosa. Y hay tanta gente diciendo de que Dios le dijo, que Dios le habló, y que se fueron a un monte, que se fueron a una montaña, que se fueron a una cueva, y de allá vienen con nuevas revelaciones. Pero, ¿por qué pasa esto? Es por nuestra falta de instrucción en la palabra, o mejor dicho, vamos a decirlo también de esta manera, porque no tenemos un conocimiento doctrinal en cuanto a la palabra de Dios, no tenemos conocimiento en lo que es la teología. Entonces, aparece mucha gente diciendo que tuvieron nuevas revelaciones, mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice a nosotros que ya no hay nuevas revelaciones. O sea, no puede venir nadie diciendo que tuvo una revelación que ya Dios le dijo otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque el canon está cerrado. Y lo que Dios quiso decir ya lo dijo en su palabra. Por lo tanto, ya Dios no está revelando nuevas cosas. Lo que Él quiso revelarlo ya está aquí. O sea, usted agarra la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, usted va a encontrar la revelación de Dios. No inventemos buscando nuevas revelaciones, que por eso es que vienen tantas malas enseñanzas y tantas distorsiones y tantas herejías, vamos a decirlo también de esta manera, y tantas cosas, la gente inventando y diciendo de que Dios me habló, de que Dios me dijo, que Dios me ha dicho que las cosas tienen que hacerse de tal y tal forma. Como que si Dios se equivocó en lo que dijo en su palabra. Dios no se equivoca, Dios es inerrante. Sí, nosotros no nos equivocamos, pero Dios no se ha equivocado. Entonces, deseche toda enseñanza cuando alguien venga a decirle que tuvo una nueva revelación. Escuche bien esto. Lo que Dios quiso revelar, ya Dios lo reveló en su palabra, cuya revelación también Dios la dio a través de su Hijo Jesucristo. La dio a través de la creación y por último viene y la dejó aquí escrita. Entonces, ¿de dónde surgen tantas nuevas revelaciones en este tiempo que lo que hace es confundir a la gente, al pueblo de Dios? Vamos a nutrirnos más de lo que la palabra de Dios nos enseña y desechemos esta mala práctica. Hay otra mala práctica que también, o no una mala práctica, si se puede decir así de esta manera. ¿Por qué? Porque a veces la gente dice, yo tuve un sueño y ese sueño lleva a la gente a tanta confusión, a decir, porque yo me soñé, y puede ser que esa gente se haya acostado con hambre, y se acostó con hambre, y dice que él se soñó, y en ese nuevo sueño que él tuvo, Dios le dijo que las cosas ya no son así, sino que son de otra manera. Entonces, Dios no vive cambiando así, señores. Recuerden eso, Dios es inmutable. Y como Dios es inmutable, en Dios no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Esos sueños, yo no quiero, para que usted me entienda, de que en ocasiones Dios te puede dar a ti un sueño de manera personal y nosotros queremos hacerlo de una manera colectiva. Y creemos que ese sueño que yo tuve es para yo compartirlo con todo el mundo. Dios trató contigo, pues gloria a Dios por eso. Ahora, no quieras tú de ninguna manera someter al pueblo de Dios a un sueño que tú hayas tenido. ¿Por qué? Porque de ahí, de muchos sueños, es que han salido muchas falsas doctrinas, es que han salido muchas falsas sectas, vamos a decirlo de esta manera, religiosa, donde alguien tuvo un sueño y que tuvo una nueva revelación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con los sueños en este tiempo. De hecho, en una ocasión decía el pastor y teólogo Miguel Núñez que en América Latina no se necesita más sueños ni nuevas revelaciones, sino se necesita el conocimiento de la palabra de Dios. Y yo estoy de acuerdo con ese punto, con lo que dice el pastor Miguel Núñez. No se necesitan más nuevas revelaciones porque ya Dios reveló lo que iba a revelar, y no se necesita más sueños porque ya lo que Dios quiso decir ya está dicho. Entonces, lo que nosotros necesitamos en este tiempo es la palabra de Dios. Pero también vamos a leer algo para entender mejor lo que estamos hablando aquí en el libro de Jeremías, su capítulo 23, versículo 27 en adelante. Escuche bien lo que Dios le dijo en una ocasión al profeta con relación a aquellas personas que tenían sueño.
porque se levantaron falsos profetas. Yo tengo un sueño, yo tuve un sueño y le contaba un sueño a otro. Vamos a ver qué dice la Biblia. Él hace la siguiente pregunta. No piensan como hacen mal a mi pueblo, se olvidan de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuente a su compañero al modelo que su padre se olvidó dándole, se olvidó y se fueron tras los Baales. El profeta que tuviera un sueño, que cuente el sueño, y aquel a quien le fuere dada mi palabra de verdad, que tiene la palabra. ¿Qué tiene que ver la palabra con el trigo? Dice el Señor. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí está. Él está hablando y hace una comparación y dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Y cuando él dice la paja con el trigo, se refiere a que el sueño viene siendo como una paja, como algo que no sirve, vamos a decirlo así. Y el trigo es realmente lo que alimenta. Entonces, nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios por nuestro sueño, ni tampoco por nuevas revelaciones. Lo que nosotros queremos, aquí está en su palabra. Ahora bien, hay otro punto muy interesante y es que en muchas ocasiones nosotros pues escuchamos y vemos esto en muchas iglesias, vamos a decirlo así, que se utiliza la gente reprendiendo demonios. Y comienzan a reprender al diablo, comienzan a atar demonios, comienzan a tirarlo a lo más profundo del abismo. Y yo me pregunto, ¿dónde la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que reprender demonios? ¿Dónde la palabra de Dios me dice a mí o nos enseña que nosotros tenemos que atar y reprender al diablo? La palabra de Dios no enseña eso en ningún lugar. Lo que ha pasado es que hemos sacado de contexto lo que la palabra de Dios nos enseña y nosotros le damos el mal uso a la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el libro de Mateo, su capítulo 18, donde dice que lo que nosotros atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, lo que nosotros desatemos aquí en la tierra será desatado allá. Entonces, eso nosotros lo extrapolamos y decimos o entendemos que Dios nos está llamando a atar y reprender el demonio y no se refiere a nada de esto. Allí cuando está hablando Mateo en esa enseñanza que es de Cristo, lo que se refiere a una disciplina espiritual en las iglesias. No se refiere a nada en lo absoluto a reprender y a atar demonio. No. Entonces, esa mala práctica nosotros tenemos que abandonarla. Y en una ocasión yo hablé sobre este tema que yo le invito a que usted pueda buscar en este mismo canal aquí, un enlace que lo va a ayudar a usted a comprender mejor de esto que yo estoy hablando. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, vamos acá al libro de Judas y escuche bien lo que dice Judas en su carta, hablando con respecto a esto, que muchas veces nosotros escucho decir esto, y esto es totalmente erróneo, escuche bien. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Si el arcángel Miguel estaba contendiendo con el cuerpo de Moisés, usted escucha lo que dice en la Biblia, no dice que él lo reprendió, no dice que él lo ató, no dice que él lo echó a lo más profundo del abismo. Entonces, ¿dónde nosotros sacamos esa práctica de atar y echar fuera, de reprender el demonio? ¿Dónde? Porque la palabra en reprender, lo que está hablando es de corrección. Eso es lo que significa la palabra reprender. Entonces, él dijo en esa ocasión que el Señor te reprenda. Y si él, lleno de autoridad, dijo esa palabra, dijo que el Señor te reprenda, ¿quiénes somos nosotros para comenzar a reprender el demonio? Esa es mi pregunta, una pregunta muy interesante. Entonces, la palabra de Dios nos enseña claramente, nosotros sí podemos, escuche bien, expulsar demonios. En esto yo estoy de acuerdo, expulsarlo es una cosa y reprenderlo es otra. En eso sí nosotros estamos de acuerdo. Ahora, lo que la palabra nos está enseñando a nosotros es que esa autoridad, quien la tiene es Dios. Y Él es que tiene el poder, la autoridad, la suficiencia para reprender un demonio, no nosotros. Escuche bien lo que yo acabo de decir. Una cosa es expulsarlo y otra cosa es reprenderlo. Entonces,
tenemos que aferrarnos a la inerrancia de la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos a la suficiencia de las Escrituras. Ser más bíblico en la práctica que nosotros estamos realizando. No podemos seguir ajeno a la verdad de Dios. Entonces, como no podemos seguir ajeno a esta verdad, vamos a profundizar, vamos a tomar esto más en serio, porque es penoso mirar en este tiempo cómo hay gente haciendo tantas cosas y como dice la Sagrada Escritura aquí, como dijo Judas, que hacen cosas como animales irracionales, es decir, como alguien que no piensa, que no analiza las cosas. Entonces nosotros como iglesia de Cristo tenemos que empaparnos del conocimiento de su verdad. Y recuerde bien esto, la palabra de Dios siempre será nuestro guía, siempre será nuestra brújula, siempre será lo que nos va a guiar a nosotros, porque lámpara de nuestros pies son tu palabra y lumbrera en tu camino. Recuerde bien, esta mala práctica ya es tiempo de que nosotros la abandonemos. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Bendiciones. Y si te gustó este contenido, yo te invito a que tú te puedas suscribir a nuestro canal, le dé a me gusta y también active la campanita para que te puedan llegar estas notificaciones cuando nosotros subamos contenido. Dios te guarde.